No te conformes. Busca lo que te pertenece. Cuanto Eliseo, cuanto Elías pudo haber visto una conformidad, pero buscaron algo más. Pedro, por encima de todo lo que sucedió, buscó algo más. Pero muchos hoy día se conforman con lo que está, con lo que tiene. ¿Será un pecado ser conformista o conformarse? ¿Es malo o es bueno? Y si bien lo llevamos de acuerdo a la etimología u origen de esta palabra o término, igual en lo que viene diciendo la palabra de Dios, ¿qué es bueno hacer con la conformación o conformidad o conformarse? ¿Te conformas con lo que tienes? ¿O te conforma para con lo que tienes? ¿Sabes qué es conformarse? Es como que simple y llanamente cuando te preguntan, ¿y qué es conformarse? Tú te conformas. Tú dices, bueno, sí, con esto yo resuelvo. Estás diciendo algo que está denotando como que no hay una satisfacción y no tienes una llenura. Simplemente estás diciendo, sí, con eso yo resuelvo, sí, con eso hago. Pero no está viniendo una satisfacción, una realización de decir, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero, esto es lo que me corresponde, esto es lo que tengo que hacer. No te conformes, busca lo que te pertenece. Pero ¿sabes qué te pertenece? ¿Por deber, por derecho? ¿O qué te pertenece por gracia? ¿Qué realmente te pertenece a ti en tu ámbito social, laboral, matrimonial, en tu ámbito familiar, empresarial, sobre todo ministerial, congregacional? ¿Qué crees? ¿Qué entiendes tú que te pertenece? ¿O a quién te has conformado? Una vez conozca y entienda que es conformarse, te dará cuenta a qué me estoy refiriendo. Tenemos un énfasis que edifica. El desarrollo del mensaje lo tenemos en Romanos capítulo 12. Lo puedes ir buscando. No te aferres a una traducción, a una versión o a una impresión de Biblia. No. Más apégate a la interpretación que por el Espíritu Santo concuerda con cualquier versión, impresión y traducción de Biblia. 2 puntos en específico. En el primero, veremos 5 cosas sumamente imprescindibles que deberías buscar si en verdad quieres prosperar, y 5 cuales te pertenecen después de haber buscado las imprescindibles primero, ya que el que busca encuentra. Esto lo dijo Jesús en Mateo 7, del 7 al 12, para que lo vaya meditando y leyendo, porque lo dijo bien claro. El que busca encuentra. El segundo subtema, 7 grandes designios, dígase pensamientos o propósitos del entendimiento, aceptado por la voluntad y o escritos en los principios formados por Jehová Dios Yahweh, que te ayudan a no ponerte al pie de lo que se escribe en este sistema de cosas o siglo, recordando que la mucha letra mata, pero el Espíritu de Dios vivifica. Usted, estoy seguro que no ha leído, no ha entendido, no ha indagado, no ha investigado, no ha buscado, no ha procurado en la palabra de Dios, mucho menos, no entiende. Pero muchos que conocen ya el término, ya comprenden al respecto sobre estos 2 subtemas dentro del tema mensaje o prédica del día de hoy. Breve, directo, nos vamos a darle gracias al Señor por la revelación, la interpretación, la confirmación que nos da en esta su palabra. En tu nombre, amado Dios de los cielos, principio y fin, alfa y omega. La leemos. En tu nombre, Espíritu Santo, consuelo y sello fiel para traernos a memoria lo que tenemos que decir y lo que tenemos que oír. Y en tu nombre, amado Jesús, Cristo, Salvador, Yeshua, Shamasía, Redentor. Amén y amén. Entonces, breve y directo, nos vamos a Romanos capítulo 12 y vamos a enfatizar de inmediato. Vamos a
prestar suma y mucha atención a estos términos, conforme y pertenece. Todo por cuanto son sinónimos al respeto. Medita, sopesa, analiza para que vea con quién te está conformando. Si lo escucha, te dará cuenta por qué somos iguales, o queremos ser iguales, o queremos imitar. ¿Por qué Pablo es quien escribe estas cosas? Y por qué en una ocasión él dijo que si quiere imitar a alguien, que lo imitase a él, porque él imita a Cristo Jesús, dándonos la enseñanza de que si nos queremos conformar a algo o a alguien, debería ser aquellos o a cuales son semejantes e iguales que Cristo Jesús. Veamos. Énfasis que edifica. Vamos a énfasis que edifica. Y luego leemos Romanos capítulo 12. Vamos a hacerlo de esta forma. ¿Eres conformista o te has conformado de acuerdo a los influencers? Más bien, personas influyentes que están influyendo en ti. Si tú investigas, si tú indagas, si tú profundizas, te darás cuenta que el término fue inventado, fue creado bajo la denominación de hacer efecto manifiesto, no con tu conciencia clara y limpia, no con tu pronta decisión clara y precisa, conciencia, sino de manera inconsciente. Lo que antes, por eso está escrito que lo que es sublime para el hombre, para Dios es basura. Lo que antes era dificultoso para poder saber que si las canciones, que si el audio tiene mensaje sublime o no, ahora es más directo para contigo, influencers o influencias. Personas influyentes en ti, o sea, influyentes que influyen, que hacen un efecto, una manera y efecto de y por encima de la decisión que tú conscientemente puedes entender que te haga bien o te haga mal. Por encima de eso, entonces influye, manifiesta, provoca el efecto en ti, sin tú dar el visto bueno de que realmente te esté haciendo un bien o un mal. Por ende, no es bueno. Es parafraseando. Luego después vamos a hablar al respecto y a profundizar sobre este término. ¿Te crees o piensas que eres merecedor de algo? ¿Te has preguntado por qué sientes o quieres venerar, adorar e idolatrar a alguien o algo? La verdad es que no tienes que conformarte a este sistema de cosas que te aparta de los principios y o designios de Dios Yahweh, Jehová. Por lo que con este mensaje, sermón y o prédica, buscarás lo que te pertenece como Dios lo designó para ti. Y no te conformarás a este siglo, ya que buscar es escudriñar, indagar, investigar, averiguar, inquirir, examinar, explorar, rastrear, tantear, husmear, preguntar. Por estas cosas decidí profundizar en estos términos y o palabras: conforme, conformar, pertenecer. Pertenecer. Para no conformarnos a este siglo, inmediatamente iniciamos con el término conforme. Como adverbio es lo que denota relaciones de conformidad, correspondencia o modo, asentamiento que se pone al pie de un escrito, y como un adjetivo igual, proporcionado, correspondiente, acorde con alguien en un mismo dictamen, o unido con él para alguna acción o empresa, resignado y paciente en las adversidades. Conforme viene del latín conformis, con la misma acepción, conforme. Conjugación del verbo activo transitivo conformar. Vocabulario que se trata de dar una figura o formar algo en configurar, acordar, concertar o convenir algo con una cosa. Continuamos con la palabra conformar, término que viene del latín conformaré, compuesto por el prefijo con, proveniente de cum, y formaré, que significa formar.
estar de acuerdo o de dar una imagen completa. Sus componentes léxicos son el prefijo con, que quiere decir convergencia, reunión. Forma, significando figura, imagen, más el sufijo ar, usado para formar verbos. Concluimos énfasis que no se edifica con el término pertenecer, palabra que viene del latín pertinere, que quiere decir extender de un lado a otro, relacionarse, ser de, compuesta con el prefijo per, significando a través o por completo, más el verbo tinere o tenere, que quiere decir dominar, retener, donde la T-E-N-R cambia a T-I-N por apofonía, más el sufijo verbal hacer, del latín essere, que marca proceso. Si bien leemos bien detalladamente, nos damos cuenta que está hablando de unas acciones y unos hechos, unos lugares y unos espacios, por la condición de lo que es formar o hacerse de acuerdo a la persona, el lugar o el espacio. Más básicamente, entonces, cuando tú te estás conformando, te estás haciendo igual o semejante a lo que está, a lo que es o lo que será. Pues por ende, confío claramente el por qué Dios nos manda a conformarnos a Cristo Jesús y manifiesta por medio de Pablo que no nos debemos conformar de acuerdo a este siglo, porque si nos damos cuenta, las personas es mejor hacer o practicar los ejemplos y todo cuanto esté escrito en la palabra. La gran mayoría está tomando los ejemplos de cuantos son influencers, por ejemplo, o de cuantos son famosos, por ejemplo. No significa que por cuanto sea fama o tenga fama, de cuanto de ámbito religioso se refiera, no quiere decir que está siendo como Cristo Jesús. Porque muchos fueron despachados y muchos dejaron de seguir a Cristo porque Él lo corregía. Entonces, esta persona que no corrigen al pueblo, a que deben imitar a Cristo, no al hombre, y conformarse a los designios de Dios, no a los parámetros, ni leyes, ni reglas, normas de los hombres. Por ende, en una ocasión, Pablo dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque cuando se sale de los parámetros y designios, de lo que ya Dios designó que te pertenece, no, es mejor obedecerle a Él. Bien, entonces vamos breve y directo. Romanos capítulo 12. Antes de los Corintios está Romanos y después de los Hechos. El capítulo 12, breve, leemos. Amén. Ok, ya lo tienen. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Recuerden que Dios es rico en misericordia. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es vuestra conciencia clara y plena. Dándonos conocimiento, entendimiento, es lo que está diciendo Dios por medio a Pablo acá. Que tu cuerpo no es para imitar influencers. No es para imitar pastores, evangelistas, maestros, apóstoles. No es para imitar a aquellos cuantos se crean o se digan ser motivadores. Bien sea para imitar a aquellos que son como Cristo Jesús. Entonces, por ende, es dura cosa oír la verdad. Muchos no van a escuchar el mensaje y no van a querer aceptarlo. Porque aceptan lo que le mueve los deseos desenfrenados del cuerpo, la carne. Muchos se sintieron como juzgados y señalados por Cristo Jesús cuando habló cosas semejantes y se le apartaron. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis la buena,
agradable voluntad de Dios y perfecta. Veamos qué nos dice en esta versión. Vamos a leer el verso 1 y 2. En esta versión que es un poquito más antigua. Por conciencia de muchos no digo la versión, Padre amado Jehová, pero para que comprendáis. Romano 12. Veamos qué dice aquí. Es exactamente tal cual. Nos dice: por consiguiente, les suplico por las compasiones de Dios, hermanos, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, acepto a Dios, un servicio sagrado, con su facultad de raciocinio. O sea, no me venga con ese asunto que me arrebató el espíritu, que no me acuerdo, que no sé fue, que no sé cuánto. No. Está especificando, como bien dice la palabra, que nuestro cuerpo es casi templo del Espíritu Santo. Y aquí está hablando, aquí está diciendo que con facultad de raciocinio, seguimos leyendo en esta versión, para no provocarlos a contienda. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y te diría, pero que no es un pecado, y entonces ¿por qué otro se cree más que el otro? ¿Y por qué por cuanto view, por cuanto viste y por cuanto suscriptor y bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla? Entonces se hace sentir creer que son merecedores y le pertenece algo. Por amor a Cristo Jesús, yo necesito, yo les suplico, como dice Pablo, les suplico que mediten, que sopesen, que analicen, que razonen, que investiguen, que profundicen, que busquen, que procuren, valga la redundancia de tantos benditos términos por una sola palabra. Para que comprendáis, para que entendáis que no es bueno, no es grato, agradable a Dios, porque tu cuerpo es casi templo del Espíritu Santo. Usted debe dar mensaje y concluir a dar por entendido a su seguidor y a quien sea, que no es por consiguiente de cuanto más me vean o cuanto más se suscriban a mí, sino por cuanto más quieran ser como aquel que me hizo ser algo o alguien hasta que tú me pudiste ver u oír. Y entonces no creer nomás un concepto más del cual debemos tener de sí mismo. Entonces, ¿qué me pertenece? ¿Qué te pertenece? ¿Qué te corresponde? ¿Qué tú entiendes? ¿Qué crees? ¿Qué piensas que te pertenece por derecho, por regla, por norma, por ley, por gracia o por fe? ¿Y qué tienes que buscar? Veamos. Verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, o sea, honrándose unos a los otros, no honrando a una sola persona. Esto nos da la noción de que nos están enseñando qué nos corresponde, qué nos pertenece como siervos, hijos, instrumentos, vasos, como hijos de Dios. Y vamos a confirmarlo en todo lo que vamos a meditar en estos dos subtemas. Lo podemos dejar acá por causa del tiempo. Veamos breve y directo y no vamos directamente al primer subtema. 5 cosas sumamente imprescindibles que deberías buscar si en verdad quieres prosperar, y 5 cuales te pertenecen después de haber buscado las imprescindibles. Primero, ya que el que busque encuentra, sea avalado, confirmado y afianzado por la palabra de Jehová, de Dios Yahweh. Aquí nos dice que el mismo Cristo Jesús enseñó que el que busque encuentra.
Usted no ha visto personas que persiguen, se sacrifican, se esfuerzan, buscan, procuran, pan hasta que encuentran. Y llega un momento que logran y alcanzan lo que tanto es bueno o lo que tanto pudo haber sido malo. Y para esto es que enseñamos, ¿sí?, este mensaje, para que podamos prosperar y así buscar lo que nos pertenece, porque hay cosas que nos pertenece. Así como usted es nacido en una familia y corresponde a un apellido, le pertenece el apellido de su padre o de su madre. ¿Quién inhibe, quién impide, quién cohíbe estas cosas? Uno de los dos se le pone. Igual, procura de una forma u otra manera tener un nombre. Te pertenece a un nombre. Te corresponde de alguna u otra manera cosas que están escritas en la palabra como por derecho o por ley. Pero, ¿en qué o de qué te conformas? Primero, las 5 cosas sumamente imprescindibles que deberías buscar. Primera, buscar a Jehová en tanto pueda ser hallado. Isaías 55, del 6 a 9. Salmos 34, del 1 al 7. ¿Sabe qué dice David? Busque a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias. Aleluya. Si te darás cuenta, David, que se encontró en circunstancias muy adversas, buscó a Jehová. Pero Isaías está confirmando de que busquen a Jehová en tanto pueda ser hallado. O sea, buscas a Dios, búscalo en tanto pueda ser hallado, porque llegarán los momentos en que se te dificultará, por causa de haberse multiplicado la maldad, comprender que el amor exista o esté, o más bien decir, que tú entiendas que Dios exista. Por eso es que él dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Bien, aquí vemos, segunda, buscar el reino de Dios y su justicia. Mateo 6, 25 al 34. E igual como él lo dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadidura. ¿Qué te corresponde? ¿Qué te pertenece? ¿Lo entiendes? ¿Por qué es que confirma esto? Inclusive cuando le preguntaron sobre los diezmos y las ofrendas, y él le dijo, hipócrita, ¿ustedes creen que porque diezman la mente y el comino? Porque antes no era el dinero, antes era la 10ª parte de la cosecha. Y ya porque ellos hacían esto, ya creían que tenían a Dios ya a su favor. Y él le dijo, no, aguántense, espérense. Sí, es necesario, dice Jesús, diezmar, ¿no?, ofrendar, pero no sin olvidar lo más importante de la ley. ¿Qué existió primero, el diezmo, la ofrenda o la gracia? ¿Qué existió primero, el diezmo, la ofrenda o la justicia? ¿Ves? Y Jesús le dice, parafrasea ahí, ¿verdad? Ahora voy a decir lo que dijo Jesús claramente. Dijo, era menester, es necesario diezmar y ofrendar, pero sin antes olvidar lo más importante de la ley, la justicia y el amor. ¿Ves? Entonces, ya que lo quieran justificar, es su decisión. Tercera, buscar la santidad. Hebreo 12, del 12 al 29. Primera de Pedro 1, del 13 al 25. ¿Qué nos está diciendo acá en esta cita? Sin santidad nadie verá a Jehová, nadie verá a Dios. Esto es lo que tenemos que buscar. Estas son las cosas que tenemos que buscar si queremos prosperar y si debemos entender que algo nos pertenece. Porque si no creemos ser hijo de Dios y nos pertenece esto o aquello, tenemos que procurar primero, tenemos que buscar estas cosas. Y estas son las 5. Sumamente imprescindibles. Porque Pablo dice igual, sin santidad nadie verá a Dios. Y Pedro dice, sé santo, porque Cristo está, yo soy santo, dice Jehová. Entonces, bien. Cuarta, buscar el único camino, la verdad, la vida y mediador entre Dios y el hombre, ya que nada ni nadie llegará a Jehová si no es por él. Oísteis que verdaderamente se dijo que Cristo
pronunció: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esto es lo que debe buscar primero. Quinta, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús, sentado a la diestra de Dios Padre. Colosenses 3, del 1 al 3. Te lo confirma con exactitud. Segundo punto, las 5 cosas que me pertenecen. Una vez he buscado las imprescindibles primero. Una vez yo busco las imprescindibles primero, o sea, que debo buscar, que no debo buscar, que entiendo que debo buscar. Ya te enseñé acá 5, sumamente imprescindible. De esto dependemos verdaderamente nuestro caminar ante Dios y esta sociedad o el mundo, cual sistema estamos o nos rodea. Las 5 cosas que me pertenecen, una vez buscado las imprescindibles primero. Primera, vida eterna. La vida eterna te pertenece porque naciste por Él y para Él. Se confirma y se avala y se dice en Romanos 8 y desde el inicio: lo que antes Dios escogió lo predestinó. Pues bien, por ende, debes buscar las 5 imprescindibles y debes entender que te pertenece. Tú tienes que obrar por esto, porque te pertenece la vida eterna. Una vez mueres o duerme el cuerpo, resucitará primero cuando Cristo venga. Y luego, si aún nosotros no hemos muerto, viviremos, seremos arrebatados juntamente con Él, porque eso lo habla y lo dice en las cartas escritas en Colosenses. Primera de Juan, capítulo 5, del 10 al 13. Juan, capítulo 3, de 16 al 21. Juan 6, 67 al 69. Te confirma y te dice con exactitud que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel no se pierda, que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. O sea, para que lo entienda, que lo dice ahí exactamente. Segunda, salud y o salvación. Hebreos capítulo 1 lo dice. ¿Cómo confirma y avala David diciendo: y le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra? Y dice Pablo: ¿no son todos espíritus administradores que están a favor de lo que son herederos de salud y salvación? O sea, somos herederos de salud, somos herederos de salvación. Esto nos pertenece porque Dios lo designó así para sus hijos. Romanos capítulo 8, del 9 al 17. Cuarta, suplida todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4, del 19 al 20. Recuerden que Dios confirmó y dijo que no ha visto un justo desamparado por medio a David, ni su simiente que mendiga el pan. Mas sin embargo, Pablo está confirmando y diciendo claramente igual que serían suplidas todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Mas Jesús enseñó a orar para que supiéramos nosotros el pedir y cómo al Padre Celestial. Es decir, que Él no deja un corazón contrito y humillado, jamás lo rechaza. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, que nos pertenece recibir el alimento diario. Nos pertenece recibir todas nuestras necesidades suplidas por el Padre Celestial. Filipenses 4, del 19 al 20. Quinta, moradas en la casa de nuestro Padre Celestial Dios. Juan capítulo 14, del 1 al 13. Está diciendo clarísimo Jesús cuando dijo que Él se iba para preparar morada, porque en la casa de su Padre muchas moradas hay para nosotros. Entonces nos pertenece a una morada celestial. Vaya, qué hermoso, qué lindo leer, meditar la palabra por revelación del Espíritu Santo, no por cuanto alguien entiende y crea que es así. ¿Cómo lo puede ver? ¿Cómo lo puede entender? No, es como Dios da la revelación y el entendimiento con el Espíritu Santo y su palabra. Esto no es una ideología de una persona. Jamás. Jamás. Juan capítulo 14, del 1 al 13. Segundo subtema. 7 grandes designios, dígase pensamientos o propósitos del entendimiento, aceptados por la voluntad y o escritos
en los principios formados por Jehová, Dios Yahweh, que te ayudan a no ponerte al pie de lo que se escribe en este sistema de cosas o siglo, recordando que la mucha letra mata, pero el Espíritu de Dios vivifica. Usted diría, ¿y por qué? ¿Por qué tan largo y tantas cosas para un subpunto, un submensaje o un punto? Bien. Fijaos, que nos dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Verbo es acción y hecho, manifiesto, es decir, lo que indica acción y movimiento. Y hablando de cuánto es el Salvador, desde el principio se habló del Salvador, aunque no se utilizó el nombre Jesús o Cristo. Entonces, por ende, que surge y nace cuando Pablo le predica a los griegos el término Cristo, que es ungido o el ungido. Desde antes se hablaba del ungido, inclusive se le hablaba el ungido de Jehová, que él fue que profeta apartado para él. Entonces está hablando de muchos hechos, manifiesto. Inclusive nos está indicando cuál está la palabra en su originalidad y etimología, con el conocimiento de significación de ella. La interpretación, lo que quiere decir. Concuerda bastante y mucho porque Dios, desde el principio, lo que pensó, lo que dijo, lo que manifestó, sucedió. Entonces concuerda mucho, por eso lo pongo así, para que el que conoce de lengua española o literatura, el que conoce de la letra, gloria a Dios, y el que no conoce entienda lo que se está hablando en la palabra del Señor, por revelación del Espíritu Santo. Entonces así vemos el primer designio, pero que es un designio que designó el Señor. ¿Y por qué ese término? De que verdaderamente sea un gran designio puesto por Dios. Ya le expliqué un poco con la palabra, usted nada más tiene que buscarlo y leerlo. Ahora escuche esto, de acuerdo a quienes hicieron este término, designio, aceptado por la voluntad y o escritos en los principios formados por Jehová, Dios Yahweh. ¿Por qué puse así? Ya que designio, escuchen esto, designio, procede del verbo activo transitivo designar. ¿Qué hizo Dios desde el principio? Designó, o sea, designó, otorgó, delegó, ordenó, apartó las expansiones de las expansiones. Oiga. Entonces, designar, o del latín designaré, con la misma acepción, designaré, significando y queriendo decir razonamiento, raciocinio, pensamiento, intención, proyecto y concepto de la comprensión, entendimiento, conformando, oye, donde entra en el término conformar, conformando, admitiendo o consintiendo en su propia voluntad o del propósito que lleva a cabo alguna cosa. Este primer designio es transformándote, rehaciendo tu mente, renovándote por medio de la palabra de Dios y su Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, del 2 al 5. Segundo designio, arrepintiéndote y convirtiéndote. Hechos capítulo 3, del 11 al 21. Tercero, no conformarte a los deseos que antes tenía. Primera de Pedro 1, del 13 al 21. Se supone y se entiende que esto concuerda bastante y mucho el término, la palabra, con lo que tiene que ver en el mensaje. No te conformes, busca lo que te pertenece. Dios no te creó a ti para las indecisiones, sino para las decisiones. El Señor a ti nunca te hizo para que tú libertinamente utilices tu cuerpo como venga en gana, desenfrenado. No, Dios te hizo para que pudiese disfrutar al tiempo perfecto, correcto, bueno y verdadero en lo que es tu momento. Entonces, nos está diciendo aquí que debemos renovarnos, porque Dios y su palabra se renuevan día por día. Él es Él. Cuarto, no ponerte y o estar de acuerdo con lo contrario a lo bueno, fiel, justo, verdadero y amor, ya que Dios es amor. Filipenses 4, del 8 al 13. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Y Jesús dijo que el que no está con él es contra él. Lucas 11, del 14 al 23. Además, no hay comunión entre la luz y las tinieblas,
Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 10. Este designio me agrada, me gusta muchísimo y me ministra bastante y mucho. Por ejemplo, veamos a Filipenses, Romano, Corintio, Primera, Segunda Corintio. Seguimos buscando Gálatas, vemos a Efesios, Colosenses. Ahí está Filipenses, antes de Colosenses y después de Efesios. Y si leemos, si meditamos, el capítulo 4, del 8 al 13, dice aquí: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, o sea, lo que tú viste, lo que tú oíste, lo que tú aprendiste de mí, porque yo aprendí de Cristo, es lo que Él está diciendo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Por ende, no nos podemos conformar a ningún profeta, evangelista, maestro o apóstol, el cual no sea conformado a Cristo Jesús. No podemos buscar ser igual, semejante a alguien o a algo que lamentablemente no nos enseña a ser como Dios. En gran manera me gocé en el Señor. Lo podemos dejar ahí para que entiendas que sí, cada cita bíblica confirma lo que se está diciendo acá. Quinto designio: no seas partícipe de yugo desigual, mucho menos unir yugo desiguales. Segunda de Corintios 6, del 14 al 18. Óigame, caballero y hermano, ¿usted sabe lo que es un yugo? ¿Usted no entiende lo que es un yugo? Simple y llanamente puede comprender porque investiga, indaga, profundiza, y una historia te redacta de que un yugo era un madero y que realmente pues era puesto a un buey. Concuerda mucho y bastante, como quiera que sea, del ámbito intelectual. Un buey no iba a ir adelante del otro buey porque era un yugo que exactamente era algo que como una S o una U o una omega, y ahí papiti en la cerviz, acá, ahí, y el buey tenía que ir a la paz del otro buey, obligado, por regla, por ley, tenía que ir ahí, guapiti, los dos juntitos. ¿Sabes? Porque Cristo Jesús dijo que en el principio no era así el asunto, sino que deje el hombre a su padre y a su madre para llegarse a su mujer y hacer uno solo. ¿Usted sabe lo que es un matrimonio? Investíguelo, profundícelo. Las personas se capacitan para ganar dinero. Las personas se capacitan para tener o aquellas cuales cosas tienen. Usted capacítase para usted entender lo que es un matrimonio. Entonces, procure ante Dios que si él o ella, para ti mujer, para ti hembra, si él no es como Cristo, como Dios, mira, lamentablemente no te lo sugiero. Para ti, hombre, si ella no es como Cristo tal cual expresó, dijo, varón, ¿y cómo nos vamos a conocer? Tenemos que conocernos. Oiga, bien haces usted, como dice Pablo escribiéndole, aquellos que tenían tanto conocimiento. Si los padres consienten dejar las doncellas, las señoritas, las niñas, como le llamen, en cual país se encuentra en este momento, no es un pecado. Y si gustan en darle en casamiento, no es un pecado. Bien haces. Porque una vez usted tiene un esposo o una vez usted tiene una esposa, ya todas las responsabilidades de usted y de él, igual esposo, de usted y de ella, ya son de ustedes, no de nadie más. Por eso es que vienen los problemas. Cuando no hay vivienda bajo un mismo techo, cuando no hay esta dependencia de la responsabilidad tuya mía y la responsabilidad mía tuya, porque cada quien en su casa, qué bueno ese novio. Qué vaina ni me extraña, ¿verdad? Por eso viene el problema. Así que procuren unirse en yugo iguales. No te está diciendo evangélico, no te está diciendo cualesquiera que sean las denominaciones que hay. No, yo no predico eso. Yo predico a Cristo Jesús. El yugo igual acá debe de ser, ¿qué? Tiene que haber transparencia plena y total, rotunda y radical con la verdad. No se puede entender, creer, ser feliz con lo que no está, con lo que no hay.
hay que obrar y ser para con lo que se está. Y creer y confiar que se puede lograr y alcanzar mucho. Porque nos pertenece bastante. Y que nos conformamos a Cristo Jesús, no a nadie. Muy bueno y es excelente imitar las cosas buenas. Por ende el mensaje es muy edificante. Sexto, dejar que transforme nuestro cuerpo de la humillación para ser conformados al cuerpo de la gracia de Cristo. Filipenses 3 del 17 al 21. Varón, yo no entendí que usted me dijo. Breve. Dejar que transforme nuestro cuerpo de la humillación para ser conformados al cuerpo de la gracia, de la gloria de Cristo Jesús. O sea, tenemos que dejar que nos enseñaron a hacer de una forma, o nos empujaron, o nos provocaron a hacer de la manera que no queríamos ser, y así somos. O entender que porque papi es así, porque mami es así, porque mi tío es así, porque mi hermana es así, o porque el influencer es así, o porque el presidente es así, o porque el rey es así, yo voy a ser así. No. Si usted ve estas cosas, entonces se puede hacer como Cristo. ¿Usted quiere ver? Váyase breve y directo a Filipenses. Filipenses. Estamos hablando acá, ahí mismo en Colosenses, atrás. Después de Efesios, antes de Colosenses, búscalo por amor a Jesús. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Leemos y meditamos, enfatizamos los versos o los versículos 17 al 21. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 3 del 17 al 21? Nos dice lo siguiente. Unidamente, háganse imitadores de mí, hermanos, y fijen los ojos en los que andan de la manera que concuerde con el ejemplo que ustedes tienen en nosotros. O sea, con el ejemplo que ustedes tienen de Cristo Jesús predicado en cada congregación e iglesia. Usted escucha al cantante fulano de tal, sutanejo. Usted ve al predicador fulano de tal, sutanejo. Procura no querer ser como él, como ella, sino que si él es como Cristo, procura ser como Cristo en él. Imita lo de Cristo de él o de ella. Entonces te dará cuenta que la influencia o el influencer no espera tu permiso. Y es sorprendente cómo esto efectúa en ti, cómo produce el efecto en ti. Sin darte cuenta, estás haciendo lo mismo, sin querer. Y muchos queriendo. Porque hay muchos. Verso 18. Porque hay muchos, solía mencionarlos frecuentemente, pero ahora los menciono también llorando, que andan como enemigos del madero de tormento del Cristo. Usted ve cómo la gente está predicando ahora, uno tirándose con otro, el mensaje para fulano, el mensaje para sutanejo, Dios me reveló otro, Dios me reveló aquel de fulano, sutanejo, de perencio. Caballero, ese no es el evangelio de Cristo Jesús. Se han dejado influenciar, pero allá de aquel que se cree tener el conocimiento y encerrarse en su propia opinión. No es bueno, no es bueno. Verso 19, y su fin es la destrucción, y su Dios es su vientre, y su gloria consiste en su vergüenza, y tienen la mente puesta en las cosas de la tierra. ¿Qué significa eso? Que su vergüenza es esta, porque estas personas tienen ciertas debilidades y cosas que vivieron, y se sienten fuertes que muchos, millares, sean iguales que ellos, y ellos no dicen la verdad, pero en el momento que sale a la luz la verdad de ellos, entonces viene la vergüenza. Dios mío, Padre amado, Señor. Y tienen la mente puesta en las cosas de la tierra. En cuanto a nosotros, nuestra ciudadanía existe en los cielos, lugar de donde también aguardamos con intenso anhelo a un Salvador, el Señor Jesucristo, que pero es que esto es sorprendente, que amoldará de nuevo nuestro cuerpo humillado, para que se conforme a su cuerpo glorioso, según la operación del poder que Él tiene, hasta para sujetar todas las cosas a sí mismo. O sea, que usted no tiene que preocuparse
¿Cómo va a ser que Dios va a hacer eso? Por medio de Cristo. No. Su potencia y su poder es dado. Usted no se preocupe por eso. Séptimo y último designio. Aceptado por la voluntad de Dios, escritos en los principios formados por Jehová Dios Yahweh, presentando tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como casa y templo de su Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, del 1 al 3. Primera de Corintios 6, del 12 al 20. Te confirma que por ende es que Dios nos ha dado un cuerpo celestial. ¿Para cuánto entonces entremos a su morada? Pero igual nos ha dado un cuerpo terrenal y su espíritu para poder nosotros mantener esa santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Hay que conformarnos a Él, no a nada ni a nadie que no sea conformado a Cristo Jesús. Tenemos que buscar aquellas y únicas cosas que son primordiales, imprescindible. Y esto nos da por acepto, entender, comprender y aceptar que nos pertenece. Aquellas cuales fueron mencionadas acá, que están establecidas y confirmadas en su palabra. Por ende, pongámonos sobre nuestros pies, démosle gracias al Señor, que nos ha dado tan gran bendición y privilegio de poder escuchar un mensaje tan concreto, preciso y directo, que podamos ser nosotros aquellos instrumentos y vasos fieles, conformados, es decir, formado, hecho a manera, imagen, como lo dice la palabra, que hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y conformarse tiene que ver con esa actitud, lo que quiere decir, lo que significa su etimología y su originalidad de la palabra, concuerda con todo lo que dice cada una de las citas que se te fue dada. Por ende, hablando en este momento con Rusia, China y Japón, Estados Unidos y Dinamarca, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, República Dominicana, en Egipto igual, llegando el mensaje para que seamos conformados a un Cristo vivo, a un Mesías Salvador, al ungido de Dios, de Jehová Yahweh, la luz misma, aquel que nos permite respirar y nos da la bendición de ser. Entendiendo que en un momento dado nos encontramos en una situación muy adversa y dificultosa, como ahora mismo muchos están procurando aceptar como Señor y único Salvador, porque no entendían, no comprendían que eran tal y cual como el mensaje le está diciendo. Solo con tus labios profesando, diciendo: sí, Señor Jesús, no me avergüenzo. Sí, Señor Jesús, no me avergüenzo. Eres mi Señor y único Salvador. Te reconozco como mi Señor y único Salvador. Gracias por inscribirme en el libro de la vida. Y aquellos que están volviendo nuevamente al redil, conociendo y entendiendo que no estuvieron mal, porque comenzaron a imitar a Cristo y a hacer su palabra, y se encontraron con adversidad y contrariedad, con líderes, columnas, diáconos, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, que no querían ser más que como ellos mismos y como los otros hombres le enseñaron a ser, y nunca como Cristo. Entonces te diste cuenta que eres hijo, que eres heredero y coheredero juntamente con Cristo Jesús. Nos pertenece esa herencia, porque con Cristo Jesús juntamente estamos crucificados en la cruz, para juntamente con Él sentarnos a la diestra del Padre, como Él lo quiere. Y así también herederos y coherederos nos pertenece. Recíbela en el nombre de Jesús tu herencia. Es correspondiente ser heredero y coheredero. Heredero para con Dios Padre, porque somos hijos. Nos hizo desde antes la creación, antes que nosotros entendiésemos haber caído en el vientre de nuestras madres, ya Él sabía cómo vendríamos. Como pasó cuando Jesús escogió los 12 y Él le dijo: porque uno de vosotros, uno de ustedes es diablo, es contrario, no está de acuerdo a mí, pero yo lo escogí, yo lo elegí para que se cumpla la palabra de mi Padre. O sea que todo y
cada uno de los que estamos ahora mismo presentes y los que están viendo cuán nación, país y pueblo, cuán lengua, cuán idioma está hablando en este momento, está entendiendo. Porque el Espíritu de Dios le está dando la revelación, la interpretación, que ha sido acogido desde el vientre. Y que ha sido reconciliado porque Dios nos dio el don de la reconciliación. Está siendo reconciliada ahora mismo tu relación con el Señor, tu relación con Dios, tu relación con Yahweh, con Jehová. Tu relación en este momento está siendo restaurada en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Deja que el Espíritu de Dios te siga ministrando, porque el camino a veces se hace largo, angosto. Y el sufrimiento muchas veces se hace en tu propia prisión, en tu mente. Solo dejar que el Espíritu de Dios produzca esa libertad. Porque donde moría habita el Espíritu Santo, hay libertad.